escucha? Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de anatomía y patología dental. Dentro de la clase lo que vamos a estar viendo, pues primero vamos a dar un repaso breve de lo que es la anatomía, algunos métodos de imagen que podemos utilizar para el diagnóstico de estas patologías. Y pues posteriormente vamos a pasar a ver cada una de patologías y sus complicaciones que podemos encontrar. Dentro de la introducción, pues sabemos que la patología dentaria siempre se ha visto como algo de los dentistas, no tanto de los médicos o mucho menos de los radiólogos. Sin embargo, es importante que nosotros podamos también tener un conocimiento sobre este tipo de enfermedades para hacer un diagnóstico oportuno en caso de que pues, no se sospeche de este tipo de patologías. Dentro de la anatomía vamos a tener que pues, los dientes están compuestos de dos partes principales, los cuales van a estar formados de diferentes tejidos. La porción que se puede observar a simple vista cuando nosotros pedimos que el paciente pues abra la boca es la parte de la corona. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Intermitente. Se me hace que funciona mejor el de... Es que no lo tengo. ¿No lo tiene? No. Bueno, es la parte de la corona, que es esta porción de aquí, es la parte visible. Y mientras que la parte cubierta por la encía, pues es la raíz, ¿verdad? Entre estas dos partes vamos a tener otras estructuras que pues sabemos que el diente está compuesto por el esmalte, la dentina, que es la parte inferior al esmalte, está cubierta por y la pulpa, ¿verdad? La pulpa del diente dentro de su canal de la raíz. Esto va a ser importante sobre todo para nosotros, ya que las patologías van a afectar diferentes estructuras y depende de la estructura que vaya a estar afectado, va a ser los síntomas que tenga el paciente y los hallazgos por imagen. Bueno, la dentición en el desarrollo del ser humano, pues está conformado pues en dos etapas. Es la primera etapa, que son los dientes con los que nace o empieza a tener el niño durante su infancia, pues es la dentición primaria, y posteriormente pasa a la dentición secundaria. Bueno, pasa a la dentición secundaria. El estén primario, también conocido como los dientes deciduos, que son estos de aquí, va a estar conformado por 20 dientes en total, que van a empezar a erupcionar aproximadamente a los 6 meses de edad del niño y se van a empezar a caer en la infancia. Está reportado que incluso hasta los 12 años todavía puede haber una caída de estos dientes para dar paso a la dentición, dar paso a los dientes secundarios, que son estos de acá, que son ya los dientes de adulto. Van a ser 32 dientes en total y van a empezar a aparecer hasta los 7 años de vida. Los dientes temporales, los de la infancia, se van a dividir en los incisivos centrales, los incisivos laterales, caninos y los primeros y segundos molares. Ya cuando estos pues se caen, dan paso a los permanentes, los cuales se van a dividir también en los incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos bilaterales, y empiezan los primeros y segundos premolares, y ya después, posteriormente, los 3 molares. Ahora, algo que quería mencionar así rapidito es que, los dentistas tienen como 2 sistemas de numeración de estos dientes. Van a tener su numeración de los dientes temporales y otra clasificación para los dientes permanentes. Es importante saber que hay estos 2 sistemas de clasificación, por si acaso nos llega a tocar que manden alguna solicitud que con alguna patología o sospecha de patología en el diente, no sé, 35, y nosotros no sepamos qué es lo que significa. Entonces, pues cada uno de estos dientes va a tener su número
En los dientes temporales, pues es a sentido de las manecillas del reloj. Y los dientes permanentes, pues es un poquito más complicado, en donde se numeran con 2 números diferentes. Pero nada más para que lo tomemos en cuenta por si acaso nos llega alguna referencia con este tipo de nomenclatura. Y bueno, ya lo que nos compete a nosotros como radiólogos, pues vamos a tener diferentes tipos de imagen que podemos utilizar para analizar o evaluar las patologías dentales. Los métodos de imagen, muchos autores lo dividen como intraorales y extraorales. Los métodos intraorales son técnicas de imagen, en este caso pues radiografías, en donde se coloca una película radiográfica por dentro de la boca. Se le pide al paciente que se coloque la peliculita la película de la radiografía por dentro de la boca, que cierre la boca y ya sea con la lengua o con los dientes, que la posicione para después tomar la radiografía y que salga algo como esto que vemos aquí. Esta radiografía nos va a permitir ver con mayor detalle el diente y se va a enfocar solo en los dientes en donde sospechamos alguna patología, no vamos a ver toda la dentadura completa. Hay diferentes tipos de radiografías, ya sea la periapical, en donde nos permite ver pues la raíz, ¿verdad? Y el diente completo. La interproximal o de aleta mordida, muchos le llaman así, en donde o el foco principal pues, va a ser las coronas y el lugar en donde está la mordida. Y las oclusales, en donde vamos a ver la posición de los dientes. Esta es una radiografía en donde se toma como si fuera una radiografía de Waters. O sea, el haz de radiografía se va por el mentón. No es muy usada actualmente, anteriormente sí era de las más usadas, pero ahorita ya no por la preferencia de algún otro método de imagen como la tomografía. Pero bueno, por si acaso nos llega a tocar, saber que también se puede utilizar. Y las radiografías extraorales, pues no es Si tengo el del auditorio y no me deja. ¿Ya? Okay. Bueno. En las extraorales no es necesario tener nada en la boca, sino simplemente se toma la radiografía pues normal. En esta clasificación, en estos tipos de imagen, vamos a tener la ortopantomografía, que es esta de aquí, en donde se hace una visualización completa de toda la dentadura del paciente, más pues los huesos que están alrededor de los dientes, para evaluar tanto posiciones como algunas enfermedades. Y la radiografía lateral de cráneo también se ha descrito que se puede utilizar sobre todo para pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento de ortodoncia. Otros métodos de imagen un poquito más como complejos, pues tenemos a la tomografía normal, a la que nosotros estamos acostumbrados, y la tomografía cone beam, que le llaman en inglés. Esta tomografía cone beam es un método de imagen que tiene menor radiación, el costo también es menor, y se describe como un método de imagen en donde pues hay una mejor resolución espacial al momento de tomar la imagen. Ya dependiendo de la necesidad que tenga el paciente, pues se elige cuál es el que es mejor para él. Y el resultado de estas imágenes es donde tenemos, esta de acá es una imagen de una tomografía pues convencional, con una evaluación de los dientes. Sin embargo, en esta imagen de acá,
tenemos a la imagen ya procesada del cone beam y veamos la diferencia entre la resolución que tiene tanto para ver el hueso y los dientes como para ver el tejido. En el cone beam no hay una buena resolución para ver tejidos blandos. Pues ya escala con eso. ¿Se escucha? Sí, mejor. Bueno. Bueno, no hay una buena resolución de tejidos blandos porque el foco o la principal, el uso es para la ventana ósea, ¿verdad? Ahora, no nada más es tomar la imagen y ya dependiendo de cada paciente, pues podemos utilizar diferentes técnicas para poder mejorar nosotros la visualización de la patología cualquiera que sea. Ya sea que le pidamos al paciente que infle los cachetes, como lo vemos en estas imágenes de tomografía aquí, para ver alguna lesión en la encía, para ver alguna tumoración, separarla de la mejilla, y poderla ver mejor y medirla bien y ver la extensión sobre todo que tiene. Y el método de la boca abierta lo podemos usar ya sea que tengamos alguna patología como este paciente que tiene aquí, o también nos puede ayudar en pacientes que tienen que tienen antecedente de varios procedimientos dentales, que tienen amalgamas, que tienen coronas, y nos esté dando mucho artefacto metálico. Entonces lo que podemos hacer es pedirle al paciente que abra la boca para separarlo, o separar ese material de endodoncia, y que no nos dé tanta refracción o tanto artefacto al momento de estar analizando la imagen. Les quería compartir este artículo. Me pareció un artículo muy práctico en donde describen diferentes maniobras y técnicas y como trucos para poder mejorar la imagen cuando estemos evaluando cavidad oral, por si lo quieren leer. Bueno, pasando a los procedimientos dentales, vamos a estar viendo lo que son las amalgamas, la endodoncia, la extracción y los implantes dentales. Los amalgamas son compuestos que tradicionalmente se utilizan para rellenar las lesiones de caries que tengan los pacientes. Usualmente son mezclas que se hacen de varios metales, algunos de ellos son el mercurio, la plata, el estaño, el cobre y el zinc. Sin embargo, pues han estado investigando o generando nuevos compuestos para mejorar esta técnica. Se han estado utilizando también compuestos de resina, que de hecho se ha reportado que es el que menor artefacto da, o sea, el momento de nosotros tomar un método de imagen. O también hay algunos que están compuestos por bario y estroncio. Entonces puede haber muchos compuestos, pero lo importante es que son utilizados para rellenar caries y evitar la propagación de la infección. Okay. La endodoncia es una técnica pues ampliamente usada para tratar la pulpa muerta del diente, que pues puede estar afectada por alguna infección que tenga esa misma pieza dentaria. Al momento de hacer el procedimiento, primero se va a hacer un acceso hacia la pulpa, hacia le llaman en inglés pulp chamber, como el cuarto de la pulpa, no sé cómo describirlo en español. Después se hace una limpieza de esos canales, se desinfectan y posteriormente son rellenados con un material que es como un látex, se llama, es como un compuesto de óxido de zinc y gutapercha. El gutapercha es el látex, es un látex natural que se extrae del árbol que tiene el mismo nombre, es el árbol gutapercha, a través de cortes que se le hacen al árbol y se deja drenar. Entonces toda esta como sustancia que vemos aquí es después de procesamientos para desinfectarlo y todo, es lo que se utiliza para rellenar los dientes.
Y posteriormente al relleno, pues se coloca ya sea una corona o algún poste al diente para reforzarlo y que la infección no se propague más. Y darle estabilidad también al diente. La extracción, pues ya se prefiere cuando hay una enfermedad dental severa, algún trauma dental, por ejemplo. Y pues como todo tejido, la encía pues pasa por su periodo de sanación o de reparación, mejor dicho. En la cuenca o el lugar donde se hizo la extracción como lo vemos aquí, inicialmente se puede ver como relleno de algún tejido de granulación, que al menos en radiografía se vería como un tejido radiolúcido, como lo vemos aquí en la tomografía. Y si no hay ninguna complicación, el sitio se va a remodelar y dentro de 6 a 8 semanas, pues vamos a ver esos cambios hasta llegar a aproximadamente a los 7 a 8 meses, donde ya no se va a poder ver ninguna diferencia y va a estar completamente normal. Ahora, puede haber ciertas como complicaciones al momento de la extracción. Una de ellas es la fístula oroantral, que se define como una conexión entre la cavidad donde estaba el diente y el seno maxilar, como lo vemos en esta tomografía en corte sagital, donde hay una franca comunicación hacia el seno maxilar. Si el diámetro de esta fístula es menor de 2 milímetros, normalmente se deja de evolución porque muchas veces se cierra esporádicamente y pues no es necesario ningún otro tipo de tratamiento. Sin embargo, si es mayor de eso o si durante el seguimiento vemos que pues no cierra, puede haber alguna infección de ese mismo seno, entonces hay que hacer algún otro procedimiento. Ya tendría que entrar en alguna cirugía. Los implantes dentales también son procedimientos comunes para el reemplazo de los dientes. En esta modalidad, en este procedimiento, la modalidad de imagen de elección normalmente es el cone beam o la tomografía cone beam, que nos va a ofrecer un poquito más de resolución al momento de estar evaluando los implantes. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de esto, pero aquí el método de imagen nos va a ayudar tanto a nosotros como al dentista a evaluar ya sea la posición del diente, la medida que tienen que hacer ellos para ver la profundidad en donde van a meter el implante. También se evalúa la densidad ósea, si es un paciente con osteoporosis, por ejemplo, pues ya sea que está contraindicado el implante o que tenga que tener un poquito más cuidado para no fracturarlo. Entonces, pues nos puede ayudar para planear el procedimiento quirúrgico para poner el implante. Hay 3 tipos de implantes, ya sea el endostial, el superostial y el cigomático. Ya depende de cuál necesite el paciente, pues es el que se va a utilizar. Y pues este videito es donde va explicando el proceso que tiene que pasar para poner un implante. Y aquí pues lo importante es saber que la encía tiene que estar cubriendo completamente el implante, para que no haya alguna infección, que no se meta comida por ahí y que no genere pues otra vez alguna carie o alguna infección más grave. Y estas son las imágenes que les mencionaba, cómo vamos a ver el implante a diferencia de pues, los dientes naturales y en la reacción del hueso hacia el implante, o sea, por el implante también se puede ver como una radiopacidad. Y pues estas son como imágenes ya reformateadas, procesadas, para hacer pues medidas, para estar evaluando el hueso, para estar viendo hasta dónde tienen que entrar, y pues ayudar a la planeación quirúrgica. Okay. Y bueno, vamos a continuar hablando de la enfermedad. Sí. Fíjense ustedes cómo el implante debe cubrir, está completamente cubierto de una regeneración ósea, que en ocasiones incluso hace una colocación de nuevo hueso, que es una combinación de material óseo que exponen y que dejan como un curetaje para que se rellene la cavidad alveolar, porque muchas veces
estos pacientes que tienen enfermedades de larga estancia, lo que ocurre es que tienen una reabsorción del reborde de la que viene siendo cresta que queda aquí. Estas crestas, si están reabsorbidas, básicamente la encía no va a dar al cuello del órgano dental o de la prótesis, en este caso, un implante dental. Entonces, esto debe estar perfectamente coaptado entre los engranes del tornillo con el área de hueso. Entonces, cuando usted, esta parte, y esto queda adherido a lo que es la encía en el cuello, y no permite la entrada de bacterias y demás componentes de comida a esta área. Entonces, esto es un proceso que tarda varias semanas en que eso consolide y luego ya empiezan a poner el implante y cierran primero el curetaje, luego ponen el implante y luego tarda varias semanas en que eso se madure para poder poner el tornillo propiamente dicho. Sin embargo, cuando ustedes tienen implantes que no están adaptando de manera apropiada la encía o que no son, se les tiene que dar cierto mantenimiento para que no ocurra eso, ocurren filtraciones de comida hacia el sistema distal. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en esos pacientes, como que no entonces lo que ocurre es que finalmente esa parte condiciona que se afloje la placa dental y nada más una o dos vueltas del tornillo pueden quedar protegidas y obviamente se afloja la prótesis. Esto sustenta muchas veces prótesis de otro material que están ya sea con un implante o que le queda un órgano molar acá y un implante nada más que sostienen la dentadura postiza, pero a veces nada más, la mayor parte de los o varios órganos tienen corona y tienen todo el implante propiamente dicho y mantienen toda la dentadura perfecta. Entonces, sí requiere de que nosotros exploremos el sitio donde va el nervio mentoniano y que la distancia de tenga la profundidad apropiada y no esté generando una alteración sobre el área del nervio. Aquí, por ejemplo, es un área denudada por la reabsorción del reborde y eso pues genera sintomatología y molestias para el paciente. Vale. Continúa, Lina. Bueno, aquí. Entonces, empezando con la enfermedad periodontal, se considera a nivel mundial la causa más común de la pérdida dentaria. El proceso va a iniciar con la aparición primero de una gingivitis, la cual pues es una inflamación de la encía, secundaria a alguna acumulación de placa que contenga bacterias por alguna inadecuada higiene bucal. Esta infección puede extenderse por debajo de la gengiva creando una bolsa periodontal que pues va a generar infección y se puede diseminar a través del ligamento periodontal hacia el ápex del diente, como lo vemos aquí en estas tomografías. Bueno, en esta enfermedad, si no se trata a tiempo, puede llegar a extenderse hasta tal grado de necesitar pues la extracción completa del diente. Muy bien. La caries también es una enfermedad muy común que la verdad es que muchas personas, si no es que la mayoría lo tienen, a pesar de su incidencia decreciente posterior a la introducción del flúor en las sustancias para la limpieza de los dientes. La detección por el radiólogo de esta enfermedad y su visualización pues puede ayudar a recomendar, si es que el paciente viene por alguna otra cosa, a sugerir algún seguimiento o consulta por parte del dentista, ¿verdad? Las lesiones de las caries son focos de esmalte y dentinas que están desmineralizadas por el ácido producido por las bacterias. La saliva es una de las maneras que nosotros tenemos como un método natural para tratar de contrarrestar este ácido provocado por la fermentación de carbohidratos.
sobre todo el Streptococcus mutans, que es de los que más se ha encontrado en estas infecciones. Y la saliva en teoría tiene el proceso o la función de hacer una regresión del daño y evitar que se propague un poquito más. Muchas veces pues no es suficiente, ¿verdad? No es efectivo y pues esta infección puede estarse diseminando no nada más a una pieza dental, sino a varias. Hay diferentes tipos de caries, están las caries de fosas y fisuras, las de superficies lisas, las de raíz y las caries recurrentes. Vamos a estar viendo cada una de ellas. Las caries de fosas y fisuras son de las caries más comunes que hay, son sobre todo en niños, se presentan a temprana edad y van a aparecer en superficies que están o en la superficie oclusiva del diente. Okay, como lo vemos en este corte sagital de una tomografía, pues vemos que la superficie del diente que está afectada es la que está en contacto con el diente inferior. Claro que obviamente pues aquí el niño tiene sus dientes permanentes, probablemente este es un diente temporal, pero pues aquí está su lesión de caries. A diferencia de las caries de superficies lisas, que son ya en pacientes, pues pueden ser en adultos principalmente. En estas caries no va a estar en la superficie oclusiva, sino va a estar en la superficie que está en contacto con los otros dientes. Como lo vemos en esta imagen de aquí, que es la que está en contacto con el diente posterior, que este es el segundo molar, el primer molar. Entonces aquí tenemos la lesión, sobre todo en las regiones interproximales y pues en la superficie mesial y distal. Okay. Las caries de raíz se encuentran muy comúnmente en pacientes mayores, en pacientes pues ancianos. Aquí lo que pasa es que puede haber una retracción de la encía, lo que va a favorecer el acúmulo, o sea, que se acumule comida en esos rebordes y pues obviamente la fermentación de carbohidratos, la producción de bacterias y pues la diseminación de la infección. Son muy vulnerables sobre todo al cepillado, se puede haber lesiones que incluso pueden sangrar un poquito en esta parte. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, en esta radiografía, en los métodos de imagen, pues va a ser una lesión, una carie, en contacto con, aquí sería una densidad un poquito más de tejidos blandos, entonces podemos ver cómo aquí se está metiendo y esto se puede pues esparcir a lo que es la raíz, ¿verdad? Y hacer una complicación. Ahí en esa situación, si regresas a eso, fíjense cómo la erosión está interproximal entre los órganos dentarios y los molares. Y el reborde alveolar aquí puede llegar hasta por acá, incluso aquí. Aquí probablemente ya se está acumulando esto que muchas veces es sarro, en ocasiones hasta se calcifica completamente y lo podemos ver en las radiografías. Entonces, es importante mencionar o sugerir a estos pacientes que vayan al dentista para que se hagan una limpieza, porque esto erosiona el cuello hasta llegar a la pulpa y genera y se continúa por el espacio periodontal hasta la raíz incluso, generando una pérdida de sostén del órgano dental y la pérdida del mismo. Entonces es bien interesante cómo erosiona el cuello incluso entre uno y otro, pero aquí hay una ocupación de espacio por lo que se denomina el sarro, que es un componente de calcificación e incluso muchas bacterias de la placa bacteriana. De hecho, tanto la caries de raíz como las de superficies lisas son una de las razones por las que los dentistas recomiendan tanto el cepillado como el hilo dental. Y bueno, la caries recurrente, esta, a diferencia de las anteriores, pues es una caries como secundaria, es una pieza que ya tuvo una carie primaria, que ya se reparó, que tiene su proceso de endodoncia, sin embargo, pues persistió la infección, y puede incluso, aunque esté la muela o el diente reparado, pues puede volver a dar problemas. Este paciente, por ejemplo,
Este es su corona del diente que le pusieron ahí en la reparación. Sin embargo, aquí vemos un foco más radiolúcido a comparación del lado contralateral o incluso de la muela adyacente, que nos indica que pues el proceso infeccioso o todavía está ahí o volvió a aparecer. La enfermedad periapical se refiere a un espectro de enfermedades que van a involucrar el ápex del diente, entre las cuales pues se puede encontrar ya sea el granuloma, al quiste y al absceso. Cada uno de estos son el resultado de una infección y una inflamación que van a causar pues dolor al momento de que involucran la pulpa del diente y pues su raíz. Una de las complicaciones de esta enfermedad, sobre todo del absceso, es la osteomielitis, la cual se va a ver como una área permeativa del hueso afectado. Más adelante vamos a ver ejemplos de osteomielitis. Y pues el tratamiento de esta enfermedad va a consistir en la endodoncia o en la cirugía, dependiendo del caso, e incluso en algunas ocasiones pues la resolución simplemente es la extracción completa del diente. Por imagen es un poquito difícil diferenciar tanto el absceso como el granuloma y el quiste, ya que tienen como densidades similares. Una de las características que se describe que es común entre los tres hallazgos es una área de radiolucidez, que lo podemos ver en este corte de aquí de la tomografía. Es una área, radiolucidez en radiografía, hipodensa en tomografía, que está alrededor del ápex del diente. Muchos autores lo describen como el signo de la diana o bull's eye del toro. Bulls, el signo del toro. Y este es un caso de nuestro centro en donde podemos ver en esta tomografía en corte sagital, en su ventana pues para hueso, de una paciente que sí se había reportado con una mala higiene dental. Y podemos ver en la raíz del diente tanto la lesión como, o sea, de caries que tiene el diente, tanto una hipodensidad más definida a nivel de su raíz, que pues nos da el diagnóstico o la sospecha de una enfermedad periapical. Ahora, pasando al trauma dental, nosotros sabemos que las fracturas muchas veces, las fracturas de los dientes muchas veces no son muy fáciles de ver. Si la duda en específico es de alguna fractura, podemos utilizar métodos como el cone beam, que es un poquito más selectivo en este tipo de patologías. Sin embargo, pues en muchas ocasiones son pacientes que vienen por otras causas, o sea, que viene por algún accidente automovilístico, que tiene trauma facial, por ejemplo, o craneal. Y la fractura del diente, pues no es la sospecha principal en estos casos. Puede detectarse más como un hallazgo. La importancia de hacer el diagnóstico oportuno de este tipo de fracturas, pues no es tanto lo estético o lo funcional en ese momento, si es que el paciente tiene fracturas un poquito más importantes, sino las complicaciones que puede tener el paciente por este tipo de hallazgos o de patologías. Puede ser desde la infección del diente por exposición de la raíz o de la pulpa, hasta el riesgo o un aumento del riesgo de broncoaspiración por el desprendimiento del diente que puede haber, sobre todo en pacientes con alteración de la conciencia que se pueden pues tragar el diente. Se ha reportado incluso que o sea, en pacientes con alteración de la conciencia, fractura de diente, y se ve en la radiografía de tórax el diente en vía aérea. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes, o al momento de que el médico en urgencias pues intube también. Perdón, en esta imagen pues podemos ver diferentes patrones que se han descrito de fracturas. Puede ser una fractura solo del esmalte, puede ser una fractura de la corona, o puede ser una fractura oblicua que ya involucre la raíz del diente o el proceso alveolar. Entonces, no nada más va a ser superficial la fractura, o que puede ser superficial, sino también la podemos encontrar un poquito más profundo o incluso afectando el hueso adyacente. Estas órganos dentales, por ejemplo, la fractura oblicua, cuando incluye no solamente la corona, sino por abajo del cuello, generalmente esas fracturas se va a perder el órgano abierto, es un paciente que puede ser
sujete muy probablemente a un implante dental. Entonces, va a perder todo el órgano. O sea, al invadir la pulpa, que está el tejido neurosensitivo, y por donde se nutre el diente o la dentina, pues generalmente pierde la vitalidad del órgano y vamos a tener que extraerlo y colocar un implante dental. Ok, entonces, bueno, en estas imágenes podemos ver diferentes tipos de fractura, así como lo estábamos viendo en esta imagen de acá. Pues ya estos son pacientes que se les realizó tomografía por traumas faciales. Podemos ver en esta imagen cómo el diente, si lo vemos a simple vista, decimos, bueno, está normal. Sin embargo, ya en lo que es la corona, en el esmalte, podemos ver una pequeña como disrupción de este mismo esmalte que, pues, aunque sea un trayecto pequeño, pues es una fractura. A diferencia de este otro paciente que pues obviamente tiene una fractura un poquito más importante, ya afectando la raíz del diente, en estos pacientes es donde hay que tener cuidado por el riesgo de un desprendimiento de esa pieza o de ese fragmento de la pieza dentaria. Incluso acá también vemos como ya no está en su proceso alveolar, o sea, está completamente desprendido y puede tener el riesgo de caída. Como lo vemos aquí también, estos son los tipos de fracturas y avulsiones que podemos encontrar. Puede ser desde una mala colocación del diente, o sea, que esté desprendido, que esté afectando el hueso adyacente, que esté incluso impactado, o sea, que no se vaya a caer, sino que al contrario esté afectando el hueso de la mandíbula o del maxilar, que haya estado impactado por el mismo trayecto de fuerza, o simplemente pues una caída espontánea del diente, como lo vemos aquí. Veamos cómo ya no está en inglés le llaman socket, o sea, en su huequito, sino está desplazado. Este era del mismo paciente, solo que este es el sagital, el axial y pues el coronal. Y bueno, en este artículo de emergencias dentarias que encontré por aquí, me gustó mucho esta tabla porque compara los diferentes tipos de lesiones que podemos tener secundarias a un traumatismo. Desde una concusión, o sea, una contusión dental, que esta la describen como algo que muchas veces ni siquiera se ve por imagen, sino es simplemente clínico, al paciente le duele el diente, pero al momento de la imagen pues no vemos ninguna diferencia con el resto de los dientes, hasta la subluxación, los tipos de luxación y pues una avulsión ya completa, ¿verdad? Bueno, las complicaciones de la enfermedad dental pueden ser la sinusitis odontogénica, la osteomielitis y las infecciones profundas del cuello, que ya van a comprometer un poquito más la vida del paciente. Empezando por la sinusitis odontogénica, esta se ha descrito que del 5 al 38% de la enfermedad del seno maxilar va a ser causado por una periodontitis apical o una enfermedad periodontal. Muchos de estos pacientes ya tienen una historia de múltiples tratamientos, una sinusitis que no se cura, múltiples antibióticos, manejos por diferentes, ya sea otorrinos o médicos generales, y pues sin mejoría completamente. Ya cuando se les hace pues algún estudio de imágenes donde se descubre que la causa era algún diente, y pues obviamente el tratamiento es muchísimo diferente. Algunos de los síntomas que puede haber en la sinusitis puede ser la descarga nasal purulenta, dolor facial o plenitud facial que pueda tener el paciente, y pues la molestia, ¿verdad? Anteriormente, en los estudios de imagen no se podía observar, con las radiografías, por ejemplo, a veces era difícil observar la relación que tiene la raíz con el seno maxilar. Ahora, ya con la tomografía, con el cone beam, por ejemplo, pues podemos ver esa asociación que puede haber. Se recomienda mucho en varios artículos que estuve leyendo las reconstrucciones en sagitales y en axiales, que son los que esas reconstrucciones nos van a dar mayores detalles y una mejor resolución al momento de estar evaluando este tipo de complicación, no tanto la proyección en axial. Por ejemplo, en esta imagen, la primera es una reconstrucción en sagital,
en donde vemos pues su enfermedad de caries, ¿verdad?, que tiene el paciente, pero pues aparte de eso también vemos en la región periapical una conexión que existe, una disrupción aquí del hueso y su conexión que existe con el seno maxilar, y pues el seno maxilar lo vemos ocupado de secreción, ¿verdad?, un engrosamiento mucoso. Igual, este es el mismo paciente, solo que este es un reformateo en coronal, y vemos tanto la enfermedad de carie y su conexión con el seno, ¿verdad? Este es un paciente de nuestro centro. En donde habíamos también visto un diente que está completamente... Aquí está. Que vemos que vemos la afectación del seno maxilar, y era un paciente también con una sinusitis pues que no resolvía, y el área, o mejor dicho, la raíz del diente que está adentro del seno maxilar, hay una ausencia del hueso superior a este, y pues hay una conexión, ¿verdad? En la proyección coronal se puede ver un poquito mejor. Aquí está. Este diente que veíamos aquí, pues es este de aquí. ¿Okay? A diferencia de los otros dientes, estos pues todavía tienen un poquito de periósteo del hueso. Sin embargo, pues el diente culpable de esta sinusitis no tenía nada que lo estuviera protegiendo o limitando en su infección. Realmente eso se denomina lámina dura. La lámina dura es la parte más profunda de lo que es la cavidad alveolar, que mencionaba Karen, y esa lámina dura es la que mantiene la persistencia de la cavidad alveolar sana. Si vemos esa disrupción, generalmente vemos una asociación con sinusitis. En ocasiones esa sinusitis o una reacción de la mucosa adyacente, o puede generar una comunicación verdadera, una producción significativa de secreciones que pueden ingresar incluso hasta la órbita, siguiendo por la pared medial de la misma hasta generar un absceso perióstico en la órbita. Es muy importante que lo consideremos en nuestra evaluación cotidiana del paciente. Y bueno, siguiendo con la osteomielitis, que ya habíamos hablado un poquito de ella, esta infección pues es causado por alguna infección odontogénica. También tanto lo que estábamos viendo de las caries, enfermedad periodontal, o también alguna infección secundaria, algún procedimiento quirúrgico que haya tenido el paciente, o fractura. Y pues en nuestro medio los cuerpos extraños, por ejemplo, pacientes que hayan sufrido heridas por arma de fuego, por ejemplo, que tengan uno ahí, también se puede infectar. Esta enfermedad ocurre más comúnmente en la mandíbula, ya que el maxilar pues, es un órgano en donde el flujo sanguíneo colateral es un poquito más significativo y puede proteger este hueso. La mandíbula pues no lo tiene, entonces lo hace más propenso a este tipo de proceso infeccioso. Los primeros síntomas de osteomielitis es el edema de la médula ósea del hueso y una pérdida de la estructura trabecular, que puede progresar a alguna fragmentación de las corticales y la dispersión de la infección hacia los tejidos blandos adyacentes. En la fase aguda se describe que hay una lisis del hueso, una lisis ósea, como lo podemos ver en esta imagen de aquí. Si lo vemos comparativamente con el lado contralateral, pues vemos que incluso el periósteo está completamente perdido. La estructura trabecular del hueso pues no está presente a comparación de esta parte de acá, que es el hueso sano. Este es en la fase aguda. En la fase crónica va a haber una esclerosis del hueso. Se ha descrito que incluso puede haber hallazgos de un secuestro óseo en esta fase crónica, que este es un ejemplo de ellos, esta imagen inferior, en donde va a representar el secuestro un fragmento, que es este aquí chiquito, un fragmento óseo necrótico que se ha estado separando del resto del hueso
por tejido de granulación adyacente. Entonces va a estar como secuestrado, va a estar aparte del resto del hueso y pues obviamente es un tejido que ya no tiene ninguna vascularización ni función, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un ejemplo de una osteomielitis, pero ahora en resonancia. ¿Cómo la vamos a ver en resonancia? Lo vamos a poder, aparte del cuadro clínico, lo vamos a poder sospechar con las diferentes intensidades que vamos a poder ver en las diferentes secuencias que podemos utilizar. Por ejemplo, en este paciente tenemos un corte axial en una secuencia T1, este es un T2 y este es un T1 pero con contraste, en donde vamos a demostrar en esta área las diferentes intensidades que puede haber por el proceso. En el T1 normalmente lo vemos hipointenso, que obviamente siempre comparando estructuras, vean cómo se ve el hueso sano del lado contralateral, a diferencia del T2 en donde va a haber una hiperintensidad, a diferencia del lado contrario, y en el T1 contrastado, pues vamos a ver un reforzamiento importante del hueso por el tejido inflamatorio o infeccioso que está ocurriendo ahí. Es muy importante tener una secuencia que el T1 sin faltar y que el T2 que se visualiza tenga faltar para poder mostrar la alteración de la señal de las tejidos comparativamente con el lado enfermo. Es muy común que los órganos dentales que están afectados, obviamente cuando se un reforzamiento no solamente del área, sino de los tejidos grandes adyacentes después de la inyección de contraste. Es muy común que esté asociado a extracción de órganos molares. El tercer molar en posición a veces horizontal, vertical o distal, va a condicionar que se batalle la extracción del mismo, y eso va a condicionar que una fisura ya sea sobre una tabla, sobre una imagen de la tabla externa de la mandíbula o interna. Por eso siempre tenemos que ir a buscarlo intencionalmente. Puede ser nada más una fisura y finalmente se considera como una fractura de fuerza, por eso generalmente eso se asocia a una intervención en el sitio o un trauma un paciente que tuvo algún traumatismo directo. Y bueno, pasando a las infecciones profundas del cuello, estas infecciones pues pueden, no muchas veces la caries o la enfermedad periodontal no se queda solo ahí, sino que se pueden extender a los tejidos adyacentes, como ya lo hemos visto. Muchos de los espacios afectados o los más comúnmente afectados en este tipo de patología pues son los espacios parafaringeos, el submandibular, el visceral, el masticador y el sublingual, son de los más comunes, y pues el paciente va a tener síntomas como dolor, inflamación del área, un aumento de la temperatura local, a veces tiene eritema, puede haber síntomas un poquito más sistémicos como fiebre, escalofríos, dependiendo de hasta dónde abarca o la cantidad de extensión que tenga la infección o el absceso. Aquí anatómicamente pues las raíces del segundo y tercer molar se van a encontrar, como lo vemos en este diagrama, inferior a la línea milioidea, lo que lo va a hacer como más propenso a una diseminación más rápida hacia el componente inframilioideo, que es el que vemos aquí. En contraste con el resto de las raíces del resto de los dientes, pues se va a encontrar superior. Entonces, las infecciones que tengamos en el segundo y tercer molar van a ser las más propensas a tener complicaciones como lo que estamos viendo aquí. Lo importante de reconocer eso es que cuando tiene una afección en el segundo y tercer molar, la afección periapical va a condicionar una disrupción de la tabla interna o externa a este nivel, y la colección va a estar en el espacio submaxilar. Sin embargo, cuando ocurren estos órganos dentales que están aquí coloreados de manera diferente, va a ocupar el espacio sublingual. Un porcentaje de estos pacientes tienen íntegro el músculo milioideo, entonces esta corrección aquí en el espacio sublingual va a tener un proceso significativo sobre los tejidos adyacentes a la lengua, y posteriormente en la misma lengua se produce un edema muy importante que condiciona un desplazamiento posterior. Cuando existe defecto del músculo milioideo, como son los
efectos de Butonier o jales que hay por donde pasan las arterias. Eso hace que el absceso no se concentre aquí y permita pasar directamente al maxilar, y en ocasiones eso tiene un mejor pronóstico, pero cuando está ubicado únicamente acá arriba, este tejido inflamatorio ubicado aquí genera que la lengua se vaya hacia atrás y produce obstrucción a la vía aérea. Eso es sumamente delicado, particularmente pacientes con inmunocomprometidos, como son los diabéticos, porque consideramos que hay el 30% de nuestra población diabética, pues es bastante elevado y puede ser fatal para el paciente. En pocas horas puede generar cambios muy significativos que ponen en riesgo la vida del paciente. Y bueno, en este caso que encontré en la literatura, pues era un caso de una niña de 7 u 8 años que tenía una lesión en la mejilla que supuraba. Tenía 1 año con esa lesión, ya había sido multitratada en diferentes ocasiones con múltiples antibióticos, medicamentos antiinflamatorios y pues no resolvía. Se mandó a una consulta con el dentista, el cual pues le vio la lesión pues de carie que tenía la niña y aparte pues lesiones pustulosas que al parecer, al menos con la exploración física, pues comunicaban con la lesión que tenía en la mejilla. Ya al momento de hacer pues la radiografía, pues se hace la reparación, se inyecta, aquí podemos ver una guía en donde estaba la comunicación del diente hacia el espacio alrededor, o sea, la infección por aquí se estaba diseminando y ya relleno pues de gutapercha se cierra esa comunicación y se repara el diente y pues la niña pues por fin sanó la lesión. En esta tomografía, que es un caso aquí de nuestro centro, era una paciente al que se le había detectado un absceso de tamaño importante, estaba afectando el espacio masticador y el espacio parotidio. Vean, o sea, lo más importante pues es que la vía aérea estaba respetada y se extendía superiormente hacia donde estaba el músculo temporal, también lo estaba afectando, ¿verdad? Era un absceso muy, muy importante. La angina de Ludwig también se conoce también como la celulitis de Ludwig, lo podemos ver con los dos nombres. Era lo que mencionaba el doctor hace unos momentos. Son infecciones de diseminación muy rápida que pueden comprometer la vida del paciente en cuestión de horas. Esta celulitis comúnmente se extiende por los espacios profundos del cuello y los espacios subcutáneos, se extiende bilateralmente y la infección normalmente, o lo más común es que provenga del segundo y tercer molares, por lo que estábamos comentando también, de las comunicaciones que puede haber. Son frecuentes en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes diabéticos con hipertensión y pues hay que tener en cuenta este diagnóstico en cualquier paciente que tenga un absceso o una aparición de absceso y aparte algún compromiso, una disnea que tenga ya el paciente que pueda estar comprometiendo la vía aérea. Estos son ejemplos de aquí de nuestra institución. Bueno, de hecho es nada más un paciente en corte axial y otro en corte sagital. De un paciente al que se le dio el diagnóstico, llegó por un absceso. Y vean cómo desde aquí se ve un desplazamiento de la vía aérea. Vemos pues el gas que está comprometiendo ahí la vía. Y en este paciente lo interesante era que no nada más se quedaba en los espacios del cuello, sino que esta infección que él tenía se esparcía. Vean todo el gas acumulado aquí. Vean la vía aérea cómo se mantiene desplazada completamente a la izquierda y se diseminaba hacia el tórax, causando también una mediastinitis, lo cual pues es una condición también grave. Y hasta acá teníamos gas. Hasta acá. De este paciente pues se concluyó
que la pieza causante era el tercer molar que está aquí. Vemos cómo ya tiene una disrupción aquí de la mandíbula y pues por aquí se estaba diseminando la infección. En la osteomielitis supurativa, esta es una infección del tejido óseo, también de una instauración súbita. El paciente normalmente cursa con un dolor intenso, una inflamación. También puede haber fiebre en esta patología y mucho edema de la región afectada. Es una enfermedad difícil de detectar, al menos por imagen, en las etapas tempranas. Ya se ha demostrado que las radiografías, pues al menos son sin alteraciones visibles hasta los 10 días de la enfermedad. Ya cuando son visibles, pues se pueden detectar áreas de radiolucidez o un hueso irregular en la región afectada. La osteomielitis con periostitis, esta sigue siendo una infección del hueso, pero aquí lo que va a predominar es la reacción perióstica y una formación de hueso nuevo alrededor del área afectada. Es una entidad pues rara, la verdad, y se ha descrito principalmente en niños, en pediátricos. Este es un ejemplo que encontré en la literatura de un niño de 12 años, si mal no recuerdo, que inició con una inflamación de la mejilla. Él tenía 6 semanas de evolución, no tenía ningún antecedente de algún trauma, alguna cirugía o algún procedimiento dental que le hayan hecho. Se le tomó la tomografía que demostró, pues, al menos en el Scout, se demostró la formación de hueso nuevo. Él tenía uno de los dientes, el tercer molar, como impactado. Todavía no erupcionaba este diente, sin embargo, pues ya estaba causando patología, ¿verdad? Ya en la tomografía vemos la formación de hueso a comparación del lado contralateral, que pues estaba normal, ¿verdad? Aquí vemos las capitas de hueso. En este paciente se decidió tomar biopsia para descartar alguna neoplasia, algún sarcoma de Ewing o algún osteosarcoma. Y al momento de la histopatología, pues vemos como hay una formación de hueso nuevo. Las trabéculas óseas pues estaban dispuestas en paralelo unas con otras, sin embargo tenía infiltrado inflamatorio en el estroma alrededor de ellas, por lo que se descartó neoplasia y pues se quedó con el diagnóstico de una osteomielitis con periostitis. El paciente entró a un procedimiento quirúrgico y a los pocos años pues mostró una resolución completa de la patología. Se le extrajo el diente causante de esto. Y bueno, la osteomielitis esclerosante, también conocida como osteomielitis de Garré, es una entidad rara, también está descrita en niños y adultos jóvenes y se va a caracterizar por dolor recurrente, una inflamación y trismus importante. Es una respuesta osteoblástica marcada en donde va a haber un depósito de hueso, como lo podemos ver aquí, un depósito de hueso en la corteza y en las trabéculas óseas existentes. Puede ser focal, solo tener un pedazo, o difusa, puede afectar varios huesos de la cavidad bucal. Este era un paciente de 61 años, en donde en la radiografía, si vemos la diferencia, pues este hueso es un poquito más radiopaco. Se le practicó también la gammagrafía con tecnesio 99 y pues se demostró una captación de la rama de la mandíbula, ¿verdad? La osteonecrosis es prácticamente exclusiva de pacientes que han estado con radioterapia, sobre todo en cánceres de cabeza y cuello, en donde esa área pues es la más expuesta a la radioterapia. Lo que va a pasar es que las arteriolas de la mandíbula se van a obliterar y eso es lo que va a causar que el hueso pues pierda parte de su irrigación y pueda deformarse, ya sea temprana o tardíamente. Va a haber una pérdida de las trabéculas óseas del hueso esponjoso y puede haber también cambios en los tejidos blandos adyacentes. En este paciente, pues la verdad, la comparación es un poquito difícil porque todo el hueso estaba completamente comprometido o afectado.
La osteonecrosis asociada a bifosfonatos es parecida, sin embargo aquí en algunos artículos se manejaban casi como por exclusión, en donde se quita o se excluye otro tipo de causas de etiología, y al momento de hacer la historia clínica, pues el paciente resulta que toma bifosfonatos de manera crónica. Aquí pues el hueso no, es un hueso que no sana y que va a persistir la afectación por más de 8 semanas. Y aquí, por ejemplo, tenemos un caso de este tipo de patología, en donde vean desde aquí la diferencia de la densidad del hueso. Y una destrucción también que puede haber, el periósteo pues no está presente y está comprometido todo, incluso los procesos alveolares también del diente. Y bueno, al menos de estos temas, la verdad es que es todo por hoy. Esta es parte de la bibliografía que utilicé para mi clase. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Yo quiero comentar nada más de que creo que la participación de Rivero es sumamente importante en la evaluación de todo el macizo facial, y nuestra participación como en mantener el bienestar del paciente es sugiriendo enviar al paciente cuando detectamos caries o áreas peligrosas como afecciones periapicales o denudación de la cortical. Hay pacientes que pues, son muy estoicos y no han consultado por eso. Sugerir y por el que estos pacientes un porcentaje alto podría ser diabético, y eso sean diabéticos o no diabéticos, el bienestar de los dientes es sumamente importante para la salud del paciente, y lo podemos sugerir en nuestro reporte, ¿no? Creo que muchas gracias, Karen, muy bien.